Buenos días, jóvenes. Bienvenidos al martes 28 de enero. Ok, entonces les decía que vamos ya cerrando un poco el tema de funciones trigonométricas. Voy a empezar la clase con algo que estoy casi seguro que lo recuerdan bien, pero me gusta hacer un pequeño comentario de recordatorio. Es que nosotros ya vimos lo que se conocen las razones trigonométricas elementales. Y si no se acuerda qué significa eso, pues lo voy a recordar. Recuerde que cuando uno tiene un triángulo rectángulo, todos saben que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo 90 grados. Recordemos que a partir de un ángulo, pongamos que este ángulo se llama alfa, definimos lo que se llama el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Ok? Y a partir de eso es que definimos los conceptos de el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo, que básicamente se calcula opuesto sobre hipotenusa, adyacente hipotenusa y opuesto sobre adyacente. Recordarán que para uno aprenderse esa fórmula, pues uno simplemente se aprende la mnemotécnica SOHCAHTOA y con eso uno se aprende cómo calcular seno, coseno, tangente a partir de los catetos y de la hipotenusa. Además, se había mencionado que existen otras razones trigonométricas que se conocen las razones trigonométricas recíprocas, que básicamente lo que termina de completar es una tanda de 6 razones principales. Las 3 primeras que acabamos de ver y las otras 3 serían el cosecante, el secante y el cotangente, que en una clase anterior les mencioné que para calcular el cosecante utilizamos la fórmula 1 sobre sen. Para calcular el secante sería la fórmula 1 sobre cos y para calcular cotangente sería 1 sobre tan. Bueno, en realidad eso no es novedoso, ya lo había mencionado en algunas clases previas del curso. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación en la clase? Bueno, resulta ser que vamos a ver que yo puedo calcular las razones trigonométricas en un círculo unitario. Ya voy a recordar que era el círculo unitario. Bueno, aquí era una formulita que tan se calcula como sen sobre cos y que cotangente se calcula cos sobre sen. Si recordarán, la última clase definimos lo que se llama la circunferencia unitaria. Para los que no se acuerdan, ¿qué significa una circunferencia unitaria? Básicamente es un círculo cuyo radio es igual a 1. El radio de este tipo de circunferencia es 1 y el centro, el punto centro, cae en el punto 0,0, es decir, en el origen. Entonces, este dibujo es lo que se llama un círculo trigonométrico o un círculo unitario. La palabra unitario significa que el radio de ese círculo es 1. Pues vea qué interesante lo que va a suceder ahora. Resulta ser que cuando yo tengo un círculo, yo puedo graficar un triángulo, ¿verdad? ¿Cómo es que yo grafico un triángulo? Muy sencillo. Supongamos que yo tengo aquí un punto cualquiera. Esto es un punto de la forma X, Y. Entonces, yo puedo trazar aquí la altura, que por cierto, esta altura viene siendo el valor de Y, y yo puedo trazar aquí la base. En este caso, la base viene siendo el X. Bueno, ¿qué se puede demostrar a partir de esta situación? Se puede demostrar, y esa es la parte, digamos, interesante, se puede demostrar que si yo tengo un punto de la forma X, Y sobre el círculo, resulta ser que el valor X, o sea, la coordenada X se calcula como el coseno del ángulo y la coordenada Y se calcula como el seno del ángulo. Ok, voy a aclarar un poco primero por qué la X es igual al coseno del ángulo y la Y se calcula como el seno del ángulo. Primero que todo, el ángulo tiene que ser este ángulo. Recuerde que el ángulo, cuando uno grafica un ángulo, voy a hacer un recordatorio, cuando uno grafica un ángulo, el ángulo siempre parte del eje X positivo, siempre parte del eje X positivo,
y el lado terminal, o sea, el lado donde termina, este es el lado terminal, aquí termina el ángulo. Por lo tanto, esta abertura se le llama el ángulo T. Ahora, voy a explicar rápidamente por qué ocurre eso que acaba de mencionar, que la X es el coseno y la Y viene siendo el seno del ángulo. Pues muy sencillo. Si yo digo acá, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, llamémoslo el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, básicamente, este triángulo es el mismo que está acá, solo que lo quiero hacer por aparte. La hipotenusa, en este caso, tiene un valor de 1, la altura tiene valor de Y y la base tiene un valor de X. Entonces, si yo les digo a ustedes que calcúlenme el seno del ángulo, ustedes dirán, bueno, profesor, según el SOHCAHTOA es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero Y sobre 1 simplemente da Y. Es decir, estoy justificando que la Y se calcula como el seno del ángulo. Puedo hacer lo mismo con el coseno, porque el coseno, recuerde que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero el adyacente al triángulo, a ese ángulo es X y la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, aquí estamos demostrando que sí es correcto que la X se calcula como el coseno del ángulo y la Y se calcula como el seno del ángulo. Entonces, resumiendo la situación, ¿cuál es el resumen? El resumen es, vean este dibujo, el resumen es que si usted quiere calcular la coordenada X, Y, que es un punto sobre el círculo, entonces simplemente haga lo siguiente, calcule el coseno del ángulo que subtiende, coma el seno del ángulo que subtiende. Entonces, esto es un primer resultado. La X y la Y se calcula como cos del ángulo, sen del ángulo. Ahora bien, veamos más cosas que se pueden rescatar de esto. En una clase pasada le mencioné una fórmula que sí o sí tienen que aprendérsela siempre. Esta fórmula es la que se conoce como la identidad pitagórica principal. ¿Qué es lo que dice la identidad pitagórica? Dice, supongamos que T es un ángulo en posición estándar. Recuerda que posición estándar es un ángulo que el lado inicial cae en el eje positivo y el lado terminal puede caer en cualquiera de los 4 cuadrantes. Resulta ser que el sen cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Ahora, ¿por qué eso es cierto? Primero, porque en realidad uno aplica Pitágoras. Recuerde que cuando uno aplica el teorema de Pitágoras, ¿qué dice Pitágoras? Pitágoras lo que dice es que usted agarra un cateto, agarremos un cateto que es la x a la 2, luego agarremos otro cateto del triángulo que es y lo igualamos a la hipotenusa al cuadrado. Pero x a la 2 más y a la 2 igual a un cuadrado, es lo mismo que decir x a la 2 más y a la 2 es igual a 1. Pero como acaba de decir que la x se calcula como el coseno y la y se calcula como el seno, entonces si usted sustituye, al final llega que la fórmula esta, coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Y esto que estoy escribiendo acá es exactamente lo mismo que está acá. Entonces, en realidad, esta fórmula sale de aplicar Pitágoras en el triángulo rectángulo. Entonces, esta fórmula tienen que aprendérsela. Y otra cuestión adicional que tienen que aprender es que en el círculo trigonométrico la variable x es un número entre -1 y 1 y en el círculo trigonométrico la variable y es un número entre -1 y 1. ¿Por qué? Porque yo sé que la variable x es un número entre -1 y 1 y la y entre -1 y 1. Eso es muy fácil de saberlo. Y la razón de por qué está entre -1 y 1, tanto x como y, es porque este círculo tiene unos puntos cardinales. Estos puntos que son el norte, el oeste, el sur y el este, se le llaman los puntos cardinales. Resulta ser que estos puntos cardinales son 1,0, el de arriba 0,1, el de la izquierda -1,0 y el de abajo 0, -1. Quiere decir que cualquier otro punto aquí, cualquier punto x, y, cualquier punto x, y, ¿qué va a suceder?
va a suceder que el valor de X está por debajo de 1, pero está por arriba de menos 1. Y el valor de Y está por debajo del 1 y está por debajo de menos 1. ¿Eso por qué? Porque los valores de X y Y están encerrados en el intervalo de menos 1 a 1. Por lo tanto, un coseno y un seno nunca puede dar valores por fuera de este intervalo. Por lo tanto, hagamos un resumen. ¿Cuál es el resumen acá? El resumen acá es que el coseno del ángulo siempre es un número más pequeño que 1. Bueno, puede ser 1, menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Y cuando uno calcula el seno del ángulo o el seno de un número real, esto es un número menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Más adelante le voy a explicar por qué esto es importante que lo sepan. Porque cuando estemos en el tema de ecuaciones trigonométricas, yo me doy cuenta si una ecuación tiene o no tiene solución, si pertenece en este rango de menos 1 a 1. Okay, entonces, de momento parece ser un resultado teórico que puede no tener mucha relevancia, pero más adelante nos permitirá justificar algunos detalles cuando estemos estudiando el último tema, que es ecuaciones trigonométricas. Muy bien, y quiero ver algunos detalles adicionales antes de pasar a la parte práctica. Resulta ser que en la clase pasada mencioné que es un ángulo cuadrantal. Bueno, pues si alguien no se acuerda que es un ángulo cuadrantal, recuerde que los ángulos cuadrantales son los ángulos que se forman con los ejes cardinales. Por ejemplo, este ángulo de acá, un ángulo cuadrantal puede valer 0. Otro ángulo cuadrantal puede valer 90 grados, que por cierto, recuerde que 90 grados es lo mismo que decir pi medios. Otro ángulo cuadrantal es el de abajo. Lo que pasa es que este ángulo, por la forma que está graficado, este ángulo vale 90 negativo. O lo mismo que decir vale menos pi medios. Y este ángulo de acá, que es media vuelta, es un ángulo que forma 180 grados o en radianes formaría pi radian. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan de esta parte de los ángulos cuadrantales? O sea, los ángulos que están en el norte, en el oeste, sur y este. Lo que tienen que entender es que, por ejemplo, cuando el ángulo vale 0, yo me doy cuenta que pegan el punto 1,0. ¿Y qué significa que peguen el punto 1,0? Recuerda que está pegando en el punto 1,0. ¿Qué significa que peguen el punto 1,0? Significa que el coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0. Por cierto, esto se puede calcular en la cálculo. Esto no es algo que uno se aprende, simplemente es para enumerar. Por ejemplo, si el ángulo vale 90 grados, yo sé que pega en el punto 0,1. ¿Eso qué implica? Que el coseno de pi medio, o sea, 90 vale 0 y el seno de 90 grados vale 1. Aquí abajo pega en el punto 0 menos 1, entonces el coseno de menos pi medio vale 0, el 0 pi medio vale 1, y aquí pega menos 1, 0, el coseno de pi vale menos 1 y el seno de pi vale 0. Ahora, ¿qué quiero que entiendan acá para efectos de lo que sigue? Lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente. Esta parte que voy a explicar acá es súper importante que lo entiendan de una vez para un tema posterior. Resulta ser que cuando yo les digo a ustedes que quiero resolver, esto se llama resolver una ecuación. ¿Verdad? De hecho, si uno quiere poner nombre, se le llama resolver una ecuación trigonométrica. Y alguien puede decir, bueno, pero usted no ha visto ese tema. No lo he visto, pero sí quiero dar algunos detalles importantes preliminares. Cuando en matemáticas le decimos a ustedes, resuelva una ecuación trigonométrica, ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que usted tiene que hallar cuál es el ángulo teta tal que el seno evaluado en el ángulo me da 0. ¿Ok? Entonces yo le digo a usted, ¿qué significa que seno de teta es igual a 0? Significa que yo necesito hallar esos ángulos que se llaman teta. Esos ángulos que se llaman teta vienen siendo las soluciones de la ecuación. En este caso serían las soluciones. Entonces uno se pregunta, profe,
si a mí me dicen resuelva seno de teta es igual a 0, ¿cómo sé yo que las soluciones en el círculo son 0 y pi? Bueno, muy sencillo. Si ustedes revisan el círculo, por ejemplo, seno de 0 vale 0. Entonces, seno de 0 vale 0, quiere decir que un ángulo que me da 0 como resultado es el mismo 0. Pero vámonos a este otro. Vea que aquí dice que seno de pi vale 0. Entonces, un ángulo que al evaluar en seno da 0 es pi. Entonces, cada vez que yo le diga a ustedes cuando el seno vale 0, ustedes van a decir cuando el ángulo vale 0 o cuando el ángulo vale 180 grados. Entonces, esta parte es bueno que una la vaya entendiendo, porque más adelante voy a hacer referencia a esta situación. De forma análoga, yo le puedo decir, chicos, ¿cuál es el ángulo que al evaluar en coseno me da resultado 0? En este caso sería 90 grados y 270 grados, ¿verdad? Porque pi medio significa 90 grados y 3 pi medios es 270. Para los que no saben, 270 cae aquí abajo. Los ángulos que caen aquí abajo también valen 270 grados. Ese es el sur de los ejes cardinales. Entonces, claro, yo puedo decir, ¿cuándo el coseno vale 0? El coseno vale 0 cuando el ángulo es pi medios o cuando el ángulo es menos pi medios. Pero también puedo tomar el ángulo 270, que, como le repito, pues si alguien no está muy familiarizado, este es el ángulo de 270 grados, este es el ángulo de 90 grados, este es el ángulo de 180 grados, y bueno, 0 radianes es lo mismo que 0 grados, ¿verdad? Ahí en este caso sí se coincide en el 0. Entonces, resumen, ¿dónde se hace 0 el seno? Cuando el ángulo vale 0 o cuando el ángulo vale pi. ¿Dónde el coseno se hace 0? Cuando el ángulo vale pi medios y el ángulo vale 3 pi medios. ¿Ok? Si ustedes entienden eso, eso va a servir de insumo para un tema posterior. Ok. Finalmente, quiero redondear este tema de círculo trigonométrico viendo el signo positivo o negativo del coseno y del seno. Yo no sé si a ustedes le enseñaron cómo saber en qué cuadrante el coseno es positivo o el seno es negativo. Bueno, más bien la pregunta es, ¿en qué cuadrantes el seno es positivo o es negativo? Ok, eso se puede resumir en dos formas. Le voy a explicar cuál es la conclusión y cómo llegó a esa conclusión. Resulta ser que el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Ya vamos a ver por qué eso tiene sentido. El coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y bueno, la tangente no está de más que lo sepan. La tangente es positiva en el primero y en el tercer cuadrante. Ok, voy a poner en dibujo aquí me gusta poner en dibujo, que es este de acá. Yo siempre les muestro este dibujo para que ustedes sepan cuando uno calcula un coseno. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrante, ojo, ¿qué significa el primer cuadrante? Significa que si usted traza, ojo, si usted traza un ángulo que pertenece al primer cuadrante, digamos que a usted se le ocurre graficar este ángulo, a usted se le ocurre graficar este ángulo, y a usted se le ocurre, profe, ¿qué pasa si yo calculo el seno de teta del primer cuadrante? Bueno, yo sé que el resultado que me dé es positivo. Pues si yo calculo el coseno de teta para un ángulo del primer cuadrante, el resultado es positivo. Y si yo calculo la tangente de teta, su resultado es positivo. Es decir, en el primer cuadrante, todas las razones dan un número positivo. En el segundo cuadrante, ¿quién es positivo? En el segundo cuadrante solo será positivo el seno y su recíproca. Recuerde que el cosecante es el recíproco del seno. En el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos? Solamente serían positivos la tangente y el cotangente. Por cierto, la cotangente es la recíproca de tan. Y en el último cuadrante, ¿quiénes son positivos? Van a ser positivos solamente el coseno y el secante. Por eso es que uno dice, por ejemplo, ¿dónde el seno es positivo? Bueno, el seno es positivo, por ejemplo, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante.
Profe, ¿dónde el coseno es positivo? Ok, el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Ahora, si yo le dijera a usted, profe, ¿dónde el seno es negativo? Ok, el seno es negativo, obviamente, en aquellos cuadrantes donde no es positivo. Si es positivo en el primero y el segundo, entonces por complemento será negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Y ahora usted se pregunta, ¿y de qué me interesa a mí saber en qué cuadrante es positivo cada valor? Bueno, es que vamos a ver ejercicios, de hecho ya tenemos aquí una lista de ejercicios, de hecho ejercicios tipo, digamos, ejercicios usuales en este tema que se han evaluado en el parcial, de hecho un par de ejercicios son tomados de los parciales, pero es importante que ustedes sepan en qué cuadrantes es positivo su razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les digo a ustedes, mira, chicos, yo quiero que usted me calcule un ángulo que esté en el tercer cuadrante. Claro, un ángulo en el tercer cuadrante, yo sé que es este ángulo. Yo sé que este ángulo que está acá está en el tercer cuadrante. Y si yo les digo a ustedes, calcúlenme el coseno de un ángulo del tercer cuadrante. Yo sé que si yo calculo coseno de un ángulo que pega en el tercer cuadrante, el resultado tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque en este cuadrante el coseno no es positivo. Muy bien. Hay una frase ahí un poco particular que uno utiliza para aprenderse los ciclos. De hecho, a mí me lo enseñaron en un colegio y parece ser que eso se lo sigue enseñando hasta la misma universidad. Hay una frase ahí un poco curiosa que es la siguiente. Dice la siguiente frase. La siguiente frase sirve para recordar el ciclo positivo de las razones. Dice así. Todos sentimos tantas cositas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la relevancia de ese mensaje? Vea qué interesante. La primera palabra, que significa todos, está asociado al primer cuadrante. Es decir, en el primer cuadrante todos serán positivos. La segunda palabra, usted toma el sen. ¿Qué significa la palabra sentimos o la terminología sen? Significa que en el segundo cuadrante va a ser positivo el sen. De hecho, no solamente el sen, también va a ser el sen y su recíproca, que la recíproca de sen es cosecante. En el caso de la palabra tanta, me enfoco en tan, que significa que en el tercer cuadrante es positivo la tan y su recíproca, en este caso es cotangente. Y en el caso de la segunda frase, que dice cositas, elegimos la terminología cos y decimos acá que entonces es en el cuarto cuadrante es positivo el cos y por lo tanto el secante. Entonces, esto es una frase un poco particular que nos permite a nosotros saber o recordar que según en qué cuadrante estemos, veremos quiénes son positivos en esos cuadrantes. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una frase que nos ayuda a memorizar dónde es positivo las razones según el cuadrante, pero eso también se puede resumir en este cuadro. Este cuadro resume, bueno, esta imagen resume las situaciones. Primer cuadrante, todo. Segundo cuadrante, seno, cosecante. Tercero, tangente, cotangente. Y el cuarto cuadrante, coseno y secante, son positivos. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda conceptual hasta acá. En realidad, tampoco te he explicado mucho, simplemente lo que he mencionado es que en el círculo trigonométrico, cuando uno grafica el círculo trigonométrico, cada punto se calcula como coseno del ángulo, seno del ángulo. Los valores de sen y cos son valores entre -1 y 1, y hay algunos detalles adicionales, por ejemplo, el ciclo, donde es positivo según en qué cuadrante se encuentren las razones trigonométricas. Bueno, ahora sí, ya llegó el momento de resolver un par de ejemplos. Son un par de ejemplos que a nivel evaluativo es frecuente toparse. De hecho, como les adelanté, ese par de ejemplos fueron tomados en alguna evaluación particular. Bueno, resolvamos este par de ejemplos para que a usted le quede claro cómo redondear este tema del círculo trigonométrico. Entonces, solución. Entonces, préstenme atención para que puedan clarificar las ideas que voy a mencionar a continuación. Dice así,
Se sabe que el seno de un ángulo alfa equivale, bueno, el seno del ángulo vale menos 3/5 para un ángulo en el cuarto cuadrante. Determine el valor del coseno y de la tangente de alfa. Sí, no es necesario hacer un dibujo, pero yo personalmente se acostumbro a hacer un dibujo como para orientarme un poquito en la situación. Resulta ser que me están diciendo que el ángulo alfa está en el cuarto cuadrante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo podría hacer este dibujo. Yo podría decir, bueno, grafiquemos un ángulo en el cuarto cuadrante. Recuerde que arranca desde el eje X positivo y el lado donde termina, termina acá. De tal forma que yo personalmente acostumbro a graficar ángulos en sentido positivo. Es decir, para mí el ángulo alfa viene siendo este ángulo de acá. Eso es el ángulo alfa que está en el cuarto cuadrante. Ahora, ¿por qué es importante saber que está en el cuarto cuadrante? Porque si nos recordamos la frase, todos sentimos tantas cositas, sabemos que en este caso el coseno del ángulo tiene que dar positivo y la tangente del ángulo tiene que dar, en este caso sería negativo. De hecho, el seno tiene que dar negativo. Por eso es que cuando uno ve la pregunta, el seno es negativo. Entonces uno se pregunta, profe, ¿por qué el seno tiene un negativo? Bueno, porque como está en el cuarto cuadrante, yo sé que matemáticamente tiene que ser negativo. ¿Ok? Entonces, de momento sabemos que el seno es negativo. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo calculo el coseno y cómo calculo la tangente? Muy sencillo. Ustedes van a usar esto. Te van a decir, usando la fórmula, usando la identidad pitagórica. Todos estos problemas siempre se utilizan la fórmula pitagórica. Y usted dice, profe, ¿cuál es la fórmula pitagórica? Ok, la fórmula pitagórica es esto. El sen al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Que por cierto, si a usted no le gusta usar sen o cos, también puede usar esta fórmula. Recuerde que el sen es una y al cuadrado, el coseno es una x al cuadrado. Entonces, no importa que usted use la x o la y o utilice el cos y el sen, estas dos fórmulas representan la misma entidad pitagórica. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Lo que vamos a hacer es sustituir, recuerde que si a mí me están diciendo que el seno de alfa es igual a menos 3/5, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir. ¿Qué significa sustituir? Significa que donde aparece el sen, que aquí aparece el sen, lo cambiar por menos 3/5. Entonces sería, agarra el menos 3/5, que es el sen, lo eleva al cuadrado, más, y recuerde que usted le queda buscando es el cos. Yo personalmente, en vez de usar cos, voy a usar la letra X. Entonces, entiendan que la letra X es el mismo cos. Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es despejar la variable X. Ahora, aquí hay dos opciones. Una opción es plantear una cuadrática y la otra opción es despejar la variable X. Ok, si yo quiero despejar la variable X, usted simplemente lo que hace es agarra este número, lo pasa a restar, entonces me queda que X cuadrado es igual a 1 menos 3/5 todo al cuadrado, que por cierto, ¿cuánto me ha hecho una cálculo? Buena pregunta. 1 menos 3/5 al cuadrado, eso me da una cálculo 16/25. Y entonces uno lo que hace es aplicar raíz cuadrada en el lado izquierdo, aplicar raíz cuadrada en el lado derecho, pero recuerden que si yo le aplico la raíz cuadrada a una potencia par que está dentro, eso es lo que me hace el valor absoluto. Entonces me queda el valor. ¿Y cuánto me da esto en la cálculo? En la cálculo, la raíz cuadrada de esto da 4/5. Profe, ¿qué significa que me dé un valor absoluto? Significa que siempre va a tener dos soluciones.
la versión negativa y luego la versión positiva. Entonces, siempre cuando aplica identidad pitagórica, va a tener dos soluciones, la negativa y la positiva. Profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Ok, si yo estoy diciendo que la X es el coseno y la X tiene que ser positiva porque está en el cuarto cuadrante, quiere decir que la respuesta correcta a este problema es tomar 4/5. Entonces, respuesta final. ¿Cuánto vale el coseno? El coseno, usted tiene dos posibilidades, la positiva y la negativa, pero como está en el cuarto cuadrante, se toma la versión positiva. Ese es el coseno. En el caso de la tangente va a usar la fórmula sen sobre cos. Entonces, tan se calcula como sen sobre cos. Ok, el cos me dio 4/5. Entonces, usted pone aquí en el denominador 4/5. ¿Cuánto vale el sen? El sen, ya el problema me lo dio. Recuerde que el problema me dijo a mí que el sen vale menos 3/5. Si cambiamos el sen por menos 3/5 y simplificamos usando la cálculo nos da menos 3/4. Por lo tanto, respuesta final, utilizando la fórmula de identidad pitagórica, el coseno es 4/5 positivo y usando la fórmula de sen sobre cos para calcular tan, nos da menos 3/4. Y esa es la respuesta. Ok, ¿alguien tiene alguna duda con esta solución? Créanme que todos los problemas que son de calcular seno y coseno a partir de un ángulo, un cuadrante, se hace el mismo esquema. Utilizamos la fórmula de entidad pitagórica, despejamos la incógnita, recuerde que la incógnita va a tener dos soluciones, siempre tiene dos soluciones, y según en qué cuadrante esté, toma la positiva o la negativa, según sea el caso. Ok, ¿alguien tiene alguna duda con este ejemplo? ¿Estamos? Bueno, esto es un primer ejemplo, digamos, clásico que uno debería en algún momento saber cuál es el esquema de resolución. El otro ejemplo había salido hace 2 años en un parcial. Ese sí me acuerdo porque ese ejemplo, cuando yo estaba en esa cátedra, había salido un ejemplo, digamos, bonito en el sentido de que hasta le hago un dibujo. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. En este caso me están dando la figura, muy bien. Cuando uno tiene una figura, tienen que entender varias cosas. Por ejemplo, uno se da cuenta que el ángulo teta está en el tercer cuadrante. Y entonces, ¿por qué es importante saber que teta está en el tercer cuadrante? Porque según el cuadrante de T, así va a ser el signo de la razón trigonométrica. Resulta que estoy en el tercer cuadrante, eso todo el mundo lo tiene claro. Resulta ser que en ese tercer cuadrante tenemos un punto que se llama P, este punto se llama P. Entonces la pregunta A es, si el punto P es de coordenadas X, menos un cuarto, encuentre el valor de la X. Ok, no hay que ser muy expertos para darse cuenta que la X es un número negativo. ¿Por qué la X tiene que ser negativo? Muy sencillo. Porque si este punto es de la forma X, menos un cuarto, todos tienen que saber que la coordenada X en el tercer cuadrante es negativo. Entonces, de antemano, el resultado es que yo ocupo la versión negativa de X. Bueno, aclarado ese asunto, entonces, ¿cómo resuelvo la parte A? En realidad, la parte A se resuelve utilizando la identidad pitagórica. Usted puede decir, usando la identidad pitagórica, lo que pasa es que en este caso la identidad pitagórica prefiere usarlo con la letra X y Y. Usted puede decir,
utilizando la entidad pitagórica. Profe, ¿cuál es esa fórmula? Ok, es esta fórmula. El cuadrado de X más el cuadrado de Y es igual a 1. ¿Ok? Lo que voy a hacer es sustituir el punto que me dan. En este caso, voy a cambiar la Y por menos un cuarto. Entonces, si usted cambia la Y por menos un cuarto, recuerde que como es negativo, se pone en paréntesis, lo elevo al cuadrado. Y luego, ¿qué hacemos? Necesito despejar la X. Para despejar la X, simplemente agarramos el número que está sumando, lo paso a restar al lado derecho. Entonces, 1 le quito menos un cuarto al cuadrado. ¿Cuánto da ese cálculo? Voy a ver cuánto me da. 1 menos un cuarto al cuadrado. La cálculo me dice que esto vale 15 sobre 16. Entonces, aplicamos raíz cuadrada en el lado izquierdo, aplicamos raíz cuadrada en el lado derecho. Recuerde que la raíz cuadrada de un cuadrado que está adentro me da el valor absoluto de X. Entonces, esto es igual y cuánto da la raíz cuadrada de 15 sobre 16. Eso me da raíz de 15 dividido entre 4. ¿Esto qué significa? Esto significa que tengo dos soluciones. La versión negativa, que es menos raíz de 15 sobre 4, esta es la primera solución. Y la segunda solución sería la versión positiva, raíz de 15 sobre 4. Una vez que ya tenga las soluciones, entonces ya encontré la X. En este caso, la respuesta sería tomar la X negativa. Como la X tiene que ser negativa, entonces respuesta final, la X que andaba buscando era menos raíz de 15 sobre 4. Esta es la respuesta del problema. Esa es la respuesta a la parte A usando la fórmula X a la 2 más Y a la 2 igual a 1. Recuerde que siempre genera dos soluciones, la versión positiva y la versión negativa. Muy bien, si esa es la parte A, ahora viene la parte B. La parte B es calcular el valor de cosecante. Bueno, aquí tienen que recordar cómo se calcula cosecante. El cosecante se calcula 1 sobre 100. 1 sobre 100. Y profe, ¿cómo se calcula el seno? Muy bien. Recuerde que el seno se calcula como el valor de la y. Recuerden que si yo tengo un punto de la forma x, y, yo sé que la coordenada y equivale al seno. Es decir, en el círculo trigonométrico, esto es lo mismo que decir 1 sobre y. Y claro, aquí el problema ya está resuelto, porque yo ya sé que la y vale menos un cuarto. Entonces resolvamos este ejercicio. Tú te puedes decir, parte B. Eh, recuerde que el cosecante del ángulo se calcula 1 sobre 100. Pero en este caso, el sen, con lo que vimos un poco al inicio de la clase, el sen viene siendo el valor de y. Recuerde que el valor de y es un punto de la forma x, y que pertenece a la circunferencia unitaria. Y, profe, ¿dónde tengo la y? Bueno, la y en realidad ya me la estaban dando. Me están diciendo que la y vale menos un cuarto. Entonces, si sabemos que la y en este problema es menos un cuarto, entonces respuesta final, el cosecante del ángulo es este número. 1 sobre menos un cuarto, que si usted lo evalúa en la cálculo le da menos 4. Y esa es la respuesta. El cosecante del ángulo en este caso es menos 4. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda para este segundo problema de la clase? Vea que es muy similar que el primero, porque igual uno termina aplicando la entidad pitagórica, solo que use X y Y en vez de sin y cos, por un asunto de simplicidad a la hora de escribir.
Bueno, con este par de ejemplos, creo que ya podrían tener ideas o insumos en caso de que les haga un problema de la misma naturaleza. Y yo nada más quiero cerrar este tema del ciclo trigonométrico haciendo una cuestión muy interesante. Resulta ser que eh, el ciclo trigonométrico no solo sirve para calcular razones trigonométricas, sino sirve para construirnos las funciones seno, coseno y tangente. Entonces, vamos a ver qué sigue a continuación. Entonces, voy a cerrar aquí con unos comentarios adicionales al respecto. Entonces, de momento nadie me hizo una observación, entonces voy a suponer que las ideas generales estamos bien. Ok, y vamos a ver lo siguiente. El siguiente dibujo me gusta mucho porque me permite ilustrar varias cosas. Recuerde que estos son ángulos, estos son 30 grados, 45, 60, 90, y ahí sigue la idea. Recuerde que estos ángulos que están en grados, recuerde que aquí está 180, aquí está 270, 360 es una vuelta completa. Recuerde que esos ángulos, primero uno sabe que está la versión en radianes. Pi sexto vale 30, pi cuartos 45, pi tercios 60, pi medios pi, 3 pi medios 270 y 2 pi. Ahora, para cada ángulo uno tiene un punto. Usted se pueden dar cuenta que aquí hay un punto para el ángulo de 30 grados, acá hay un punto para el ángulo 45 y aquí hay un punto para el ángulo de 60 grados. Y usted se pregunta, bueno, ¿y qué me interesa saber de ese punto? Bueno, que ese punto yo lo puedo calcular. Profe, ¿cómo sé yo que en el punto que pasa 30 grados, el punto de raíz de 3 sobre 2, un medio? Muy sencillo. Si ustedes quieren calcular, saber cómo llegar a este punto, simplemente usted aplica la fórmula. El coseno voy a hacerlo en radian, en realidad no importa si están radianes o en grados, solamente hay que tener cuidado que la cálculo tiene que estar en el modo en que usted lo va a calcular. Si usted calcula coseno de pi sextos y el seno de pi sextos, créame que si usted hace este cálculo, le va a dar como resultado raíz de 3 sobre 2, un medio. Es decir, todos estos puntos que ustedes ven en el círculo se calculan de la forma, todos estos puntos se calculan así. Todos los puntos de la forma X, Y se calculan. El coseno del ángulo, el seno del ángulo. ¿Ok? Solo que para calcular esto, la cálculo tiene que estar en modo radiano. Eso es un error típico que a veces uno se comete cuando uno no tiene práctica. Calcula algo en radian en modo grados. Eso sería un error, ¿verdad? No pueden calcular un ángulo, no pueden calcular algo en radianes cuando la cálculo está en modo grados, ¿verdad? La clase pasada le expliqué cómo indicarle la cálculo que tiene que estar en modo radianes o en modo grados. Recuerde que cuando uno tiene la calculadora, digamos que no pretendo hacer un dibujo de una calculadora, pero cuando uno tiene la calculadora, recuerde que la calculadora tiene aquí la ventana donde te digita los números. La calcu, uno se da cuenta que está en grados porque aparece la letra D. Si arriba aparece una letra D, está en grados. Si aparece una letra R, está en radian. Okay, recuerde que la letra D significa grados en inglés. Y bueno, la letra R en realidad es radian, se escribe de la misma forma, ¿no? Ok, entonces nada más hay una pequeña aclaración conceptual. Y vamos a ver, quiero avanzar aquí un toquecito y quiero terminar un poco con esta cosa. Eh, Esto ya lo estudiamos, de hecho, a veces uno cuando ve este tema ve cosas muy repetitivas, pero bueno, es parte de la situación. Eh, el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, el seno de menos alfa es menos en de alfa y la tangente de menos alfa es igual a menos tan de alfa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en la clase anterior vimos que la función coseno es par. ¿Qué significa que la función coseno es par?
Significa que si usted quiere calcular el coseno y adentro tiene negativo, es lo mismo que el coseno sin el negativo, porque es una función par. Pero recuerde que en el caso de la función seno y tangente son impares. ¿Y qué significa que el seno y la tangente sean impares? Bueno, le voy a recordar qué significa eso. Eso lo que significa es que usted calcula el seno y adentro tiene negativo, el menos que está adentro lo pueden sacar fuera del seno. Eso es la propiedad de impar. Y si usted tiene la tangente de menos alfa, es lo mismo que menos tan de alfa. ¿Okay? De hecho, estas propiedades que están aquí se pueden justificar a partir del círculo trigonométrico. No preciso en realidad explicar tanto de dónde salen estas fórmulas, pero en realidad uno puede sacarlo de aquí mismo el dibujo. ¿Por qué? Voy a explicar solo uno por aquello, para que no quede incompleto el comentario. Recuerde que, recuerde que esto que está acá significa alfa. ¿Ok? De hecho, voy a hacer un pequeño comentario aquí por fuera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien se puede preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el ángulo alfa y el ángulo menos alfa? La única diferencia cuando uno grafica el ángulo alfa y el ángulo menos alfa es la orientación, porque por ejemplo, si usted me dice a mí, profesor, si yo en el primer cuadrante grafico un ángulo que se llama alfa, entonces, cuando usted grafica la versión negativa es más bien irse a esta dirección de abajo. Si usted grafica el ángulo en dirección hacia abajo, el ángulo es negativo. Por lo tanto, el ángulo alfa y el ángulo menos alfa tienen tienen el mismo valor del ángulo. La única diferencia es que se le pone menos. Y entonces, esto que está acá es lo que está aquí abajo. Lo que pasa es que tal vez el dibujo no se muestra bien, pero aquí dice alfa y aquí dice menos alfa. Vea qué curioso. Cuando uno tiene alfa, el punto cae aquí, pero cuando tiene menos alfa, el punto cae aquí. Entonces, cuando uno calcula x, y aquí x, y, se da cuenta que el valor de x es el mismo. Claro, es el mismo, porque si bien es cierto, un punto está arriba y un punto está abajo, el valor de x es la misma. Pero ¿cómo se calcula el valor de x para el ángulo alfa? Recuerde que la x se calcula como el coseno del alfa. ¿Y cómo se calcula la x para el ángulo de abajo? Se calcula como coseno de menos alfa. Y aquí, ¿qué es lo que estamos demostrando? Lo que estamos demostrando es que como esta x es la misma que la x que está en este punto de abajo, ¿qué estamos demostrando? Estamos demostrando que el coseno de alfa y el coseno de menos alfa es el mismo valor. Bueno, eso es una explicación ahí un poco rápida de por qué el coseno de alfa es igual a coseno menos alfa. Bueno, uno podría hacer el mismo razonamiento, solo que no pretendo ser muy exhaustivo, y uno puede justificar las otras dos propiedades, que el seno menos alfa es un menos afuera, y la tan de menos alfa se le pone un menos afuera. Por eso está aquí en error. Aquí no se pone menos, aquí ya es alfa positivo. Bueno, eso es una propiedad que en realidad se utiliza más en el tema de identidades trigonométricas, que ese fue un tema que se dio en una clase pasada. Bueno, entonces hasta acá hemos visto rápidamente el círculo trigonométrico y algunos ejemplos que uno puede resolver en el tema del círculo trigonométrico.